La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rodolfo Valentín Santos. Él es director nacional de la Defensoría Pública. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerlo otra vez por aquí. Sí, así es. La Defensoría Pública, como decía Jacqueline al inicio, mucha gente la conoce, pero yo pienso que una buena parte del país, porque los que usan la Defensoría Pública son los inculpados pobres, ¿no? Así es. Es decir, ¿en qué consiste y de qué recursos cuentan ustedes? Vamos a decir, ¿de cuántos abogados cuentan ustedes? Realmente la defensa pública nace concomitantemente con este Código Procesal Penal, porque ya era una necesidad. Antes eso no existía. No, existían los abogados de oficio. De hecho, yo fui abogado de oficio e increíblemente los procesos, cuando se iban a conocer en la sala de audiencia, era cuando nosotros recibíamos el expediente. Eso quiere decir que la etapa preparatoria, la etapa intermedia, no existían abogados ni tampoco interveníamos en ese proceso. Eso debilitaba el proceso. Totalmente. Como ustedes comprenderán, era un proceso de corte inquisitorio donde incluso el juez de instrucción, se llamaba así de instrucción, porque también descendía a investigar y a buscar pruebas y a interrogar testigos, querellantes, víctimas. Entonces, por eso se le quita el nombre de instrucción, sino de ahora mismo se le llama de la instrucción, porque es quien autoriza todas las investigaciones que debe realizar el Ministerio Público o las partes. Entonces, el abogado de oficio recibía en la sala de audiencia los procesos cuando ya había una etapa prácticamente de 1 año, 2 años, para luego conocerse el fondo. Y el juez llamar al abogado de oficio y decir, mire, abogado, usted tiene aquí un caso que vamos a conocer. Sí, que vamos a conocer. Eso es que se cumpliendo una formalidad. Una formalidad. Entonces, el espíritu del legislador vio que cuando se iba a producir, a publicar y a promulgar este Código Procesal Penal, también pensó, igual el Poder Judicial, esto es imposible cumplirlo sin una defensa pública, que desde la detención pueda intervenir el abogado público y que cualquier policía, cualquier ministerio público, juez le diga, usted tiene derecho a un abogado. Eso es garantizándole derechos. Es garantizándole derechos. De hecho, el Código de Instrucción Criminal que teníamos antes del 2002 no tenía un solo principio del debido proceso y de las garantías del debido proceso. Pero este código, los primeros 28 principios, es diciéndole, salvaguarden estos derechos fundamentales, este debido proceso, estas garantías constitucionales, y luego entonces entren a la parte operativa del Código Procesal Penal. Entonces, este código viene a salvaguardar prácticamente el debido proceso. Entonces, es cuando nace la necesidad de crear, primero se creó por resolución de la Suprema Corte de Justicia, para poder darle cumplimiento, ¿no?, a los requerimientos del Código Procesal Penal, que desde que una persona es detenida tiene derecho a un abogado del Estado si no tiene recursos económicos o si no cuenta con abogados. Y es como usted dice, Ramón, la defensa pública solamente asiste a los pies descalzos, en su gran mayoría, en su generalidad. Hay casos que se han filtrado de personas que aparentemente tienen muchos recursos económicos. Sin embargo, son personas que están envueltos en tipos penales donde todo le ha sido incautado, le han hecho posiciones a la cuenta. Y nosotros, como Defensoría Pública, a alguien que vaya a una audiencia de medida de coerción, no podemos negarle la asistencia como si fuese un 911 o una emergencia. Es decir, es para todo quien lo solicite, independientemente, el requisito es que ustedes tienen una serie de requisitos, pero poco, pero es que no tenga abogado. Y Exacto. Eso no implica que sea de una clase económica alta, media, baja. De hecho, la ley en principio establecía para aquellos que no cuentan con recursos económicos. Pero la Constitución del 26 de enero del 2010 establece para aquel que no tenga abogado. Y es un tema para no discriminar. Nosotros en estos días, hace un mes, posiblemente ustedes se enteraron que el presidente de la Suprema Corte de Justicia le habían interpuesto una querella. Sí. Sin embargo, el presidente requirió los servicios
de la defensa pública, y nosotros tuvimos, yo digo un honor, porque dentro de las personas que yo he asistido y he defendido, es el de más alto rango que he podido yo asistirle y representarle. Y esto tiene una razón. Podrían decir, como dijeron muchísimos abogados, ¿qué hace la defensa pública asistiendo al presidente de la Suprema? Porque tiene recursos económicos para pagar a cualquier oficina de abogado. Pero hay una razón de ser de esto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia conoce procesos, recursos de casación ante la Suprema. Y figúrense ustedes que elige a una oficina particular de abogados. Habría conflicto de interés. Exacto, y que esta oficina de abogados, en su ejercicio privado, fuera de defender al presidente, tuviera ganancia de causa por H o por R, o porque tiene 100% la razón en sus demandas o requerimientos y tengan ganancia de causa. Van a decir, evidentemente, que es porque es la oficina pero que yo le puedo añadir algo más. Presidente. Si me permite, licenciado Valentín, me permito añadirle algo más. Y es que sus abogados de la Defensoría Pública tienen fama de ser muy buenos. Así es. Incluso tienen fama de ser, bueno, vamos a decirlo así, muy buenos y tan competentes o más como otros de la práctica del sector privado. Es decir, que muchos quisieran que fueran sus abogados que los defendieran por el expertise que tienen. Y eso hay que destacarlo. ¿Con cuántos abogados usted tiene para enfrentar, yo imagino, una demanda altísima? Cuando yo llegué como director, que vine aquí recientemente nombrado, y gracias a ustedes por recibirme, habían 261 abogados adscritos. Son abogados contratados que no tienen la preparación y los estudios que tiene un defensor público de carrera. Y habían 114 defensores públicos de carrera. Se estaba transformando la oficina en tener abogados adscritos contratados y no defensores públicos como originalmente se estableció en la ley. Entonces, para mí era de preocupación el hecho de ¿Pero y que... por qué si no tenían el expertise, lo que no son de... Se le daba apenas un curso de un mes o mes y medio. Lo que pasa era que tenemos una situación de presupuesto. Para el año 2003, con el Plan Estratégico Institucional, se supone que en 5 años nosotros íbamos a tener, en el 2008 ya, 450 defensores públicos a nivel nacional, 450 defensores públicos a nivel nacional. Apenas en el día de hoy somos 141 defensores públicos a nivel nacional. ¿Y esa distorsión por qué? O esa proyección se hizo basada en supuestos que no se iban a cumplir, mal calculados. Bueno, yo creo que de manera profética, y una esperanza que tenía la gestión pasada era que el Estado le proporcionara el presupuesto necesario para realizar concursos, porque el concurso es bastante complejo para el defensor público, bastante complejo. Es tan complejo y es tan transparente que los participantes retiran de una bolsa sus propias preguntas y las responde. O sea, es imposible tener examen de antemano, orales o escritos. Ante las materias en el concurso para defensor público, 5 o 6 materias, son materias que, claro, previamente se le dice el temario de todos los temas. Sin embargo, hay que estudiar fuertemente para que usted tenga la suerte de sacar un bolo y sacar una pregunta que usted pueda responderla. Hay que estudiar fuertemente. Actualmente, cuando entramos sin el presupuesto, que teníamos 5 o 6 años que no se hacían concursos para defensores públicos. Entonces, una de mis promesas era que debíamos aumentar los defensores públicos. Logré un concurso para 40 defensores públicos, salieron 88, tuvimos que poner 48 en banco de elegibles y estos últimos están en la Escuela de la Judicatura, salen en enero como defensores públicos de carrera, que duran un año en la Escuela de la... Tiene que contratarlo, está obligado a contratarlo. Sí. Y hemos bajado la cantidad de abogados adscritos y hemos subido la cantidad de defensores públicos. Y esa es la naturaleza. Que un usuario en Dajabón, en Elias Piñas, en Miche, necesite un abogado del Estado que sea un defensor público, con ese expertise, con esa experiencia, con esa capacidad. Pero los abogados adscritos ganaban un sueldo. Sí, ganan un sueldo.
Ok. Pre por caso, ¿no? No, gana un sueldo que es la mitad de lo que gana un defensor público. Los abogados adscritos, contratados, y no pueden ejercer de manera privada. Hay muchos abogados que necesitan esto, ¿no? Porque el ejercicio parece que en la calle no está muy bueno. Sin embargo, realizan un servicio encomiable los abogados. Porque el problema es que los casos grandes los maneja un grupo de abogados. Y la calidad de los defensores públicos es tan alta que si ustedes examinan ¿Por en estos qué es últimos tan casos, alta, licenciado? ¿Qué los hace distinto a los demás abogados? ¿Y por qué se dice que están mejores calificados? tienen una marca los defensores públicos. Exacto, pero ¿a qué obedece? Bueno, obedece a la capacitación integral que reciben en la Escuela de la Judicatura. Y además de eso, a la formación continua que es obligatoria dentro de la institución. Y además la experiencia también, llevar 3, 4, 5 casos todos los días en los tribunales te hace científico del derecho penal. Pero eso a su vez, licenciado, no genera que haya una fuga de cerebro. Sí, eso pasa. Que ese tipo que ya adquirió experiencia Lo agarra se los roban Sí, de y- la oficina Y privada. es como dice Ramón, pero se los roba el Poder Judicial para que sean luego jueces y se los roba también, Bueno, pues en buen sí. sentido de la palabra. Y los sustraen también el Oficina de Ministerio abogados. Público y Oficina de Abogados. Si ustedes se dan cuenta, en estos Ya yo casos, entiendo por qué es importante hacer esa carrera. sí, en estos casos de relevancia social, ¿sabe quiénes están participando como abogados de defensa? Muchos ex defensores públicos. Yo he notado que hay abogados de oficina en el ámbito civil que están participando en estos procesos, pero no dejan de buscar un ex defensor público para integrar el Consejo de Defensa. Y esa ha sido la experiencia de los defensores públicos. Por eso es que los defensores públicos tienen esa calidad, ¿no? Esa competencia. Y la mayoría son también docentes universitarios y docentes en la Escuela de la Judicatura. Yo le he dado docencia al 99.9 de los defensores públicos en la Escuela de la Judicatura. Y a nivel nacional a abogados. A nivel de director le dicen profesor. Sí, también. Con su permiso, licenciado, vamos a una breve pausa. Bueno, señores, esta mañana tenemos una conversación sumamente importante para todo el país, para toda la ciudadanía. Ojo, atención, el licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien es el director nacional de Defensoría Pública. Es decir, que si usted o un familiar suyo tiene un caso y no tiene recursos, no tiene abogado, o quiere un abogado muy bueno y cumple con los requisitos, pues esta es la oportunidad para usted enterarse. Vemos que ustedes tienen en la página, pueden ingresar a defensoriapública.gov.do y ahí dan los datos de las asistencias que ustedes ofrecen. Ustedes ofrecen servicios a adolescentes en conflictos con la ley. También está el tema de la asistencia a personas vulnerables, asesoramiento y orientación y asistencia y representación legal al detenido. Me llama la atención 2 casos. Ustedes asisten a extranjeros. Sí. ¿En qué condiciones lo asisten? Y en el caso de los adolescentes y niños en conflicto con la ley, si nos pudiera abundar un poco al respecto. La defensa pública asiste a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y llevamos el 100% de los casos en el ámbito penal. Y como ustedes saben, Tenemos defensores públicos especializados en esta materia, en los tribunales de niños, niñas y adolescentes. Claro, nosotros producimos estadísticas de los casos que llevamos en ese sentido. Y tenemos un personal especializado para dar atención a estos niños, que son un grupo vulnerable dentro del sistema, así como los adultos mayores. Y en el caso de los adultos, en el caso penal ordinario, llevamos del 83% al 87% de los casos a nivel nacional. ¿Cómo? Con la poca cantidad de defensores públicos que tenemos. Si cada defensor tiene muchísimos casos Así es. También asistimos a los extranjeros. Los extranjeros o los migrantes en cualquier país del mundo son poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, precisamente porque no están en su país
no están cerca de su familia. Independiente del estatus, si es legal o ilegal, ustedes los asisten. Independientemente del estatus. ¿Y qué tan solicitados son ustedes por extranjeros? Fíjate que... Y yo le voy a añadir por los haitianos. Sí, en 9 meses... O venezolanos. Sí, en 9 meses de estadística tenemos que le hemos dado servicio a 897 extranjeros. 897 extranjeros. ¿De qué nacionalidad? Y 851 han sido nacionales haitianos. Ya. Nacionales haitianos. En casos penales, estamos hablando porque ustedes penal. Solamente asisten en casos penales. En el ámbito penal. Es decir, en el ámbito civil ni laboral no. No, porque la ley, la naturaleza de la ley, o la ley orgánica de la defensa pública, la 276-04, no da exclusividad para llevar casos en el ámbito penal. Claro, tenemos nosotros un departamento, una unidad de asistencia y de asesoría a grupos en condición de vulnerabilidad. Y esto lo hicimos porque había muchas personas que se acercaban a la oficina dejando de lado a la Defensoría del Pueblo, pero se acercaban a la oficina a buscar asesoría y alguna opinión de la institución. Y nosotros, como oficina del Estado, ¿no? Le dábamos asesoría, lo orientábamos lo que debían de hacer. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una población en estado de vulnerabilidad son los internos y las internas en los distintos centros carcelarios. Ustedes saben el grado de hacinamiento que existen en esas cárceles, la insalubridad que existe, una alimentación con poca proteína. Y nosotros permanentemente vivimos realizando acciones a favor de ellos. Hace ya 15 días reformaron, ¿no?, la carcelita de Santiago, donde incluso nosotros habíamos obtenido en el Tribunal Constitucional decisiones a través de amparo a favor de que esas personas que acumulaban en esa carcelita, sean 10, sean 15, el estado de hacinamiento, la alimentación también, porque en una carcelita donde caben 20 personas, tenían 150 y 200 personas, totalmente inhumana, totalmente. Y la defensa pública tiene presencia a nivel nacional. Nos falta abrir 9 oficinas, pero no tenemos presupuesto para poder tener allí un equipo y un staff de empleados que pueda dar un servicio a cabalidad. Allí lo que tenemos son abogados contratados. Y en el caso de las personas mayores y con discapacidad, que también ustedes le brindan asistencia y acompañamiento, ¿en qué consiste esa asistencia? Cuando en marzo del año pasado, plena pandemia. Sí, plena pandemia, nosotros realizamos un operativo extraordinario en todas las cárceles. Hicimos un levantamiento de las personas con enfermedades terminales, de personas con condiciones de discapacidad y con adultos mayores. Y nosotros les requerimos al Poder Judicial y al Ministerio Público que estas personas fueran puestas en libertad y aquellas que tenían medida de coerción, de prisión preventiva, se le cambiase el tipo de medida de coerción para que pudiesen estar en su casa, porque estas personas con estas condiciones eran totalmente vulnerables para el tema del COVID. Y con el hacinamiento que había en las cárceles, y nosotros logramos. ¿Lograron? Sí, logramos que muchas personas salieran. De hecho, se hicieron operativos de revisión de medida para aquellas personas incluso que tenían 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos de fianza y no la pudieron pagar, y que ya tenían 6 meses, 1 año, con esta cantidad, y no la podían pagar. ¿Cuánto era? Entonces, 500, 1,000 pesos. Es decir, 500 pesos. Sí, que no podían pagar. O 1,000 pesos. O 1,000 pesos. De fianza. De fianza. Y no lo podían pagar. Y miren lo que está pasando también. A raíz del hallazgo, literalmente, de aquel señor que estuvo 12 años guardando prisión, nosotros hicimos un levantamiento a nivel nacional y de hecho se anunció que habían aproximadamente 2,000 internos con decisiones ya definitivas
que no se le habían dado la libertad. ¿Por qué? Así se pronunció la Comisión de Derechos Humanos y el Colegio de Abogados. Entonces, cuando yo escuché esa noticia, yo digo, pero no es posible, porque la defensa pública lleva el 87% de los casos. Entonces, una la mitad de persona nosotros. en esas condiciones puede asistir a la Defensoría Pública. 100%. Oigan esto, país. 100%. De hecho, ¿sabe qué está pasando hoy en día? Estamos haciendo un levantamiento en todas las cárceles de personas con abogados privados que lo abandonaron. Como ya a esta persona ya no le pueden pagar sus honorarios, lo abandonaron, pero tampoco le notificaron, ni le avisaron, ni le dijeron, ni les importa a la Defensoría Pública que esa persona no tienen abogado. Y hemos encontrado muchísimos jóvenes guardando prisión con este tipo de fianza incluso con condena ya próximo ya a cumplirse, que los abogados privados nunca han vuelto a visitarlo. Y estamos descubriendo esta cantidad de personas y le estamos asistiendo. Para nosotros asistir a una persona que tiene abogado privado obligatoriamente, para evitar conflictos de intereses, obligatoriamente ese abogado debe de emitir una certificación que diga que ya no le va a dar asistencia. Pero en estos casos, que son muy excepcionales y muy particulares, la defensa pública lo está asumiendo, sin que lo asigne o lo requiera un juez o un tribunal, o sin recibir la certificación del abogado privado que tenía. Es que no puede ser posible. En el año 2016-2017, la defensa pública recibió más de 31,000 casos por abandono de abogados privados, a requerimiento de los tribunales. Porque resulta que cuando estas personas, en medida de coerción, venden su casita, la hipotecan, el motor que tenían, los animalitos que tenían, lo único ahorrado se lo da a un abogado porque entienden que es su esperanza, le imponen prisión preventiva, apelan y ahí se quedó el caso. Jamás en la vida se vuelven a recordar de ellos. Y pudiesen tener razón los abogados, porque ellos viven de su ejercicio. Pero sueltan, como dicen, en banda a estos jóvenes en las cárceles y nosotros no nos damos cuenta hasta que van al tribunal y el juez le pregunta, ¿usted tiene o no tiene abogado? O en las visitas que hacemos nosotros todos los viernes, que ya retomamos la visita a nivel nacional, visitamos todas las cárceles, todas las semanas, es decir, todos los viernes, y visitamos todos los destacamentos. ¿Por qué? Porque no nos podemos descuidar. Destacamento y fiscalía barriales. Porque hay personas que hemos descubierto que traspasan las 48 horas estando detenidos todavía. Entonces nosotros nos mantenemos activos, vigilantes, visitando esos centros, visitando los destacamentos, pero no solamente eso, la defensa pública también hace un trabajo social, en el sentido de que va a los barrios, a los clubes. Hace una semana dimos una charla en La Victoria a un grupo de 700 internos, hablándoles sobre sus derechos, pero también sobre sus deberes. Claro. Sus deberes como ciudadanos. Licenciado, pregunta a una televidente que ¿cuál es la diferencia entre casos penales y de otro tipo? Bueno, civil, o como decía Ramón, laboral, bueno, los casos etcétera. penales son aquellos que están contenidos, valga la redundancia, en el Código Penal. Uh-huh. Son crímenes o delitos que cometen las personas, que conlleva una sanción penal, es decir, conlleva cárceles, conlleva pena, conlleva decía, no está robo ni nada de eso, por ejemplo. ¿Perdón? Robo. Sí, robo, violación, tráfico de droga, distribución de droga, falsificación, asociación de malhechores, asalto, atraco, homicidio, asesinato, violación sexual, tentativa, en todos esos tipos penales. Esa es la diferencia del otro ámbito del derecho, que son procesos civiles, procesos sociales. Los civiles son procesos demanda, prácticamente, ¿no? Sociales. Demanda, daños y perjuicios. Nos queda poco tiempo, pero no podemos dejar de
de preguntarle, porque usted estuvo recientemente en la Cámara de Diputados. Así es. Ante la comisión que estudia el proyecto de ley de uso de los medios digitales en el Poder Judicial. Eso hubo mucho debate porque se utilizaron los medios digitales durante la pandemia, pero siempre el Colegio de Abogados lo cuestionó. Así es. El hecho de someter este proyecto indica que había que buscar una salida legal. Sí. Y rápidamente, ¿cuál fue la experiencia de ustedes en todo ese largo periodo de la pandemia que los juicios eran virtuales? Fíjense, es innegable que el sistema de justicia no cerró en medio de la pandemia. No cerró porque nosotros fuimos protagonistas de los procesos que conocimos. Nosotros conocimos el 60% de los procesos, de las audiencias en el ámbito de la virtualidad. Claro, como era innovando que estábamos, ¿no? Un proceso nuevo para República Dominicana, a pesar de que Puerto Rico, Chile, México, Panamá, Colombia ya tenían procesos en el ámbito virtual. El plan estratégico del Poder Judicial para 5 años establecía esa modalidad, pero en el proceso de 5 años. Pero la pandemia aceleró el proceso. Nosotros conocimos más del 60% el año pasado de los procesos en el ámbito virtual, a través de la virtualidad. Y como yo le decía a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, los procesos virtuales tienen muchas ventajas. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que las firmas de abogados de relevancia no se quejan por la virtualidad. Tienen incluso hasta un paralegal virtual. Eso le ha traído una economía extraordinaria a las firmas de abogados, porque ese paralegal, por ejemplo, se traslada con un montón de documentos a hacer fila o a despachar o a llevar o a depositar en las oficinas del Poder Judicial. Entonces no lo hace. Licenciado. Pero ya no hay casos virtuales, ya todos los casos son presenciales. Escasamente. Por ejemplo, un caso simple, por ejemplo, una acción de habeas corpus, una acción de amparo, una audiencia que sea a instancia privada o a instancia pública, pero simple y sencilla, donde los abogados, por ejemplo, se vaya a conocer aquí en la capital y los abogados estén en Santiago, estén en la frontera, estén en el norte, o sea, no tienen que trasladarse. Por ejemplo, todas las audiencias ante la Suprema Corte de Justicia, usted va y lee exclusivamente las conclusiones. Y yo digo, ¿por qué tiene que venir un abogado de Santiago a conocer en materia de casación en la Suprema solamente a leer las conclusiones de un escrito de 30 páginas? Licenciado, quiero compartir con los televidentes primero que nos distingue con su audiencia el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, que está viendo el programa. Un abrazo desde aquí. Y él nos testifica que él es miembro del Consejo de la Defensa Pública y dice, doy fe de que todo lo que dice el director es cierto. Así es. Es un excelente funcionario y que sirva esto de reconocimiento a su gestión. Muchísimas gracias, Servio Tulio, y esto realmente nos confirma la impresión que tenemos del licenciado Valentín Santos de que es un gran funcionario y que ha hecho mucho por la Defensoría Pública. Antes de finalizar, pero en un minuto nos queda. Sí, un minuto, Ramón, pero queremos aprovechar que la gente sepa que puede entrar a la página de la Defensoría Pública, defensapublica.gov.do, que también puede llamar a los teléfonos 809-686-0556 y que los requisitos para acceder, para tener los servicios son muy pocos, es decir, que el proceso sea penal, que no tenga un abogado y completar un formulario, es decir, son cosas muy sencillas y usted puede ser asistido por profesionales que entienden su causa. Y quiero decirle que para mí es importante que la sociedad sepa que los defensores públicos dan un servicio de calidad. De hecho, tenemos nosotros un código de comportamiento ético y es una exigencia imperante de quien habla, de que se le sirva adecuadamente y con mucha deferencia y con mucha decencia a nuestros usuarios. Porque, figúrense ustedes, el poder represivo del Estado lo persigue, lo acusa, le imputa. Los jueces entienden que son el control de la criminalidad, por eso tienen posiblemente un prejuicio marcado respecto a la persona en conflicto con la ley.
Y la sociedad lo que quiere es sangre y venganza. Entonces, la única esperanza que tienen las personas en conflicto con la ley son los defensores públicos. Y a los defensores públicos permanentemente le vivo aconsejando que le den el trato adecuado y el trato como se debe a esas personas que el único montesino es la defensa pública a favor de ellos. Y fíjense que no todo el que es procesado y sometido en un caso penal, criminal, es culpable, porque nosotros hemos tenido una gran cantidad de personas que son absueltas y son liberadas y son descargadas por no haber cometido los hechos que se le imputan. Es por ello que en la sociedad debe de existir un equilibrio. Una persona que persigue, pero otra persona, otro ente estatal que vigile. No, estamos hablando de derechos. De derechos, y los derechos son para todos. Para todos. Así que yo le agradezco a ustedes y me reitero, ¿no? A su disposición para hablar de estos temas que son bastante interesantes y que la gente a veces cree que no puede contar con un abogado de calidad y de servicio, porque la tendencia es que lo gratis es malo. Y esa teoría se detiene en la defensa pública. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, retornamos rapidito ya a la recta final del Telematutino 11.